Queridos amigos y amigas, vamos a seguir hablando de la Escuela Preparatoria de Ciencia Nueva. Dije la vez pasada que la poesía coral fue un mecanismo, un instrumento, un método de conocimiento de la escuela y de los alumnos. A mí me invitó un día el presidente Joaquín Contreras Cantú a ver un evento y una escuela preparatoria declamó una poesía coral muy bonita, pero con varias cosas que yo nunca he estado de acuerdo. Exceso de movimientos, exceso de despliegue y menos contenido social. Cuando acabó el evento, le dije yo con cierta suficiencia que tenía 6 grupos de poesía coral en mi escuela y que el sexto era mejor que ellos. Contreras Cantú, con mucha atención, me dijo que por qué no lo demostraba. Sí, cómo no, si usted me permite. Él me dijo, escoja una fecha, 21 de marzo, porque es la fecha epónima, la más importante de las fiestas que se celebran en México. ¿Cómo se llama la poesía? La voy a hacer. Lo impresionó más. E hizo una poesía llamada Juárez Vivo. ¿Qué intentaba y qué intenté con la poesía coral para con mis niños y con mis niñas? Que hablaran, que vieran de frente, que conocieran historia. Les juro que los alumnos de la Escuela Preparatoria Ciencia Nueva aprendieron y aún recuerdan mucha historia. Fíjense, por ejemplo, hicimos una poesía acerca de la independencia. Me interesó que ellos supieran quién había sido Primo de Verdad y Ramos, qué influencias sociales había tenido, cómo había en él impactado la Ilustración. Quería que supieran quién era ese peruano, Fray Melchor de Talamantes, Salvador y Baeza, y de qué forma Montesinos, el de los derechos humanos, Bartolomé de las Casas, el del indigenismo, Vitoria, el del derecho internacional, habían influido en sus ideas en aquella conspiración del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Quería que vieran a Hidalgo, pero sobre todo el Hidalgo social. El Hidalgo de los decretos, de los bandos, de las proclamas para los más humildes. El Hidalgo de El Despertador Americano, el primer periódico independiente, que aunque no lo escribí Hidalgo, lo escribía Francisco Severo Maldonado. Este periódico, del cual salieron 7 números nada más, representaba las ideas de Don Miguel. Quería que supieran la importancia de Ignacio López Rayón y de los periódicos que le había impulsado, el Ilustrador Nacional y el Ilustrador Americano. Y desde luego, sus elementos constitucionales. Los periódicos también. Los había escrito Vicente María Cos, autor también de un plan de paz y guerra. Pero las ideas sociales eran también de López Rayón. Quería que admiraran a esa gran figura que fue Morelos. No solo por su genio militar, impresionante, sino por sus ideas sociales. Quería que vieran al Morelos de los sentimientos de la nación. Al Morelos que animó a los periódicos, el Semanario Patriótico Nacional y el Correo Americano del Sur, que aunque dirigidos por Eligio Quintana Roo y por Carlos María Bustamante, tenían las ideas de Morelos. Quería que sintieran lo avanzada que fue la Constitución de Apatzingán, mucho más avanzada que la norteamericana y más avanzada que la de Cádiz, y que vieran en qué medida se tradujeron ahí las ideas de Morelos. Quería que vieran a Mina, no solo al héroe, no solo al joven español, sino al joven español
que había estudiado Derecho, que había colaborado en las manifestaciones contra Godoy, que se había levantado como guerrillero, inaugurando una forma de guerrilla impresionante en aquella época. Cómo había sido sometido, aprisionado y llevado a Vincennes, una cárcel que, como todas las de Francia en esa época, tenía biblioteca. Cómo había estudiado allí, cómo había brevado allí, y cómo un ex bonapartista, dolido por la ambición del corso, el coronel Lahorie, lo había acabado de formar en lo social y en lo militar. Cómo había sido influido por Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, y por Teresa de Mier. Cómo había decidido que para luchar por la libertad había que venir a México. Cómo se había desplazado a Haití. Cómo había logrado la ayuda de Alejandro Sabas Petion, que había pasado en la entrevista con Bolívar. Y cómo había manejado esa guerrilla única, multinacional, y con una honradez y con una disciplina increíbles. Que había sido su periódico, el Boletín Auxiliar de la División Mexicana. Quería que en la Reforma no nomás vieran a Juárez, que vieran lo que había sido un hombre muy importante, Francisco García Salinas, lucero del alba de la Reforma, gobernador de Zacatecas, creador de una reforma liberal auténtica y profunda en su estado. Quería que supieran quién había sido Mariano Otero, Manuel Crescencio Rejón, el juicio de amparo y las reformas a las constituciones centralistas, la vuelta a la del 24 sin la vicepresidencia y el avance que eso suponía. La ley Juárez del 55, la ley Lerdo del 56, la constitución del 57, la ley de reforma del 59, la suspensión moratoria por 2 años de pagos, el papel de PRIM, la llegada equivocada de los conservadores a traer un príncipe liberal, extraviado, extrañado y confundido Maximiliano, que no solamente no abrogó las leyes de reforma, sino que hasta las profundizó y dictó leyes para proteger a los indígenas y a las clases trabajadoras. Quería que vieran la lucha de la guerrilla chinaca. Quería que vieran también lo que había sido el fusilamiento y ese cuadro, otro cuadro de protesta como el de Goya, de los fusilamientos de 2 de mayo, Manet, el fusilamiento de Maximiliano con aquella pintura que tanto molestó a Napoleón III. Quería que supieran que Juárez había promovido las revistas históricas mexicanas que hacían José María Iglesias y que querían quitar la imagen negativa que habían puesto de México en Europa los franceses para justificar la intervención. Quería que supieran que Juárez no solo estaba a favor de la guerra de guerrillas con los republicanos franceses. Juárez no era enemigo de Francia, era enemigo del imperialismo francés, no del pueblo francés. Y quería que supiera que Juárez de una forma u otra había alentado la ida de una legión extranjera mexicana a apoyar a los comuneros de París. No llevó a tiempo, ya habían sido reprimidos. Quería que vieran todo eso. Quería que vieran en la Revolución Mexicana antes lo que había hecho de positivo don Porfirio por las clases altas, por positivistas que se habían transformado en pesetivistas, por la Universidad Nacional, por Justo Sierra, por cosas que había simplemente una música mexicana a la altura de las mejores del mundo. Pero también que vieran que los mayas estaban en guerra desde 1847, que los yaquis estaban luchando por sobrevivir, que los mayos igual, que en Tomochic había estallado una rebelión dirigida por un pueblo
por una santa, Teresa Urrea, la santa de Cábora, por Cruz Chávez, una especie de papa religioso, y después por Laura Aguirre, nada que ver con el maestro, con un partido popular progresista que era el más avanzado programa social de su tiempo. Quería que supiera qué había pasado en Pinos Altos, Chihuahua. Fíjense, yo quería que supieran, y lo dije muchas veces a don Diego Navarro y a varios, que eran los primeros mártires del movimiento obrero a nivel mundial, 3 años antes de los mártires de Chicago. 6 mineros mexicanos que habían sido fusilados en Las Lajas, un barrio de Chihuahua. Quería que supieran lo que había sido Ricardo Flores Magón y el magonismo. Regeneración, el plan y programas del Partido Liberal, la huelga de mineros de Cananea, la huelga de textiles de Río Blanco, los levantamientos armados liberales de 1906, 1908, 1910 y 1911. El zapatismo, que curiosamente su lema no era tierra y libertad, sino reforma, libertad, justicia y ley. Y luego lo cambiaron. Libertad, justicia y ley, y luego justicia y ley. Quería que supieran cuál había sido el contenido del villismo. El villismo social. El villismo de Chihuahua continuaba la obra de don Abraham González. Queríamos que supieran la importancia de las mujeres en la revolución. No solo de las soldaderas, que era bastante importante. No solo, sino de mujeres intelectuales. Juana Belén Gutiérrez Mendoza. Elisa Jiménez Simburgo. Elisa Acuña Rossetti. Y otras que habían aportado ideas a planes y programas muy importantes. Quería que supieran lo que había sido la Convención Revolucionaria de México Aguascalientes. ¿Por qué el pacto de Xochimilco entre Zapata y Villa había fracasado? ¿Qué debates se habían dado en torno a la Constitución de 1916-1917? Todo eso se logró con esa poesía coral, que además fue un método para hacer una historia social de México. Sirvió. Tuvimos presidentes, ahorita estoy hablando de la escuela primera, de la escuela que nace con Edith Huerta Villarreal, mi esposa. A la primera que le dije el nombre de Ciencia Nueva y que le encantó. El segundo, porque luego se habla de muchas cosas que no son, Ciencia Nueva le debe mucho de su nacimiento a un amigo entrañable, David Efraín Gómez Fuentes, que fue rector durante muchos años del IES, una escuela extraordinaria, Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, hoy dirigido por una mujer extraordinaria también, Gloria Septién. A David le presenté a Edith cuando éramos novios y le dije que se la presentaba, que era mi novia y que íbamos a casarnos. David, con esa simpatía que lo caracteriza, se paró y al abrazarla le dijo: Edith, no sé si felicitarte o compadecerte. Fíjense nada más, así es David. Nos ayudó mucho. Me conectó con el entonces secretario general de la universidad, que era el licenciado José Anal Adame Mier, que en paz descanse. Y aunque fue largo el proceso, casi fueron 3 años, mío y otras 3 prepas, 4 prepas que también estaban incorporados, finalmente nos incorporamos. Ciencia Nueva también fue muy importante para nosotros los deportes. Ya expliqué por qué quería que supieran hablar, declamar y ver a la gente de frente con la poesía coral al mismo tiempo que se ve en historia. Pero otra cosa muy importante para mí era la cuestión física. Me tocó a mí estar en una escuela primaria donde se practicaban deportes. Todos los maestros y maestras nos ponían a hacer deporte. El director era el maestro Jesús García Lucio, nadador de excelencia, deportista ejemplar, un hombre recto, íntegro en toda la extensión de la palabra, de ese gran magisterio mexicano. Ahí tuve maestras, en primero a María Teresa Paredes, en segundo tuve a Cristina Gea Burto, en cuarto tuve a un maestro León en Poza Rica,
Cristina Gera Burto después, Esperanza Rosa Medrano y Ruth Barrios al final, del sexto año. Todo esto para explicar que para mí era muy importante la cuestión física, el movimiento. Y tuve suerte, fíjense. Pedro Olvera López, un maestro fundador, extraordinario maestro, ya hablaré de él en detalle. Y Mario Tisens, de la Escuela Superior de Tampico, donde trabajé. Me presentaron a un hombre extraordinario, Jorge de la Cruz Becerra. Había sido, creo que, cuarto lugar nacional en marcha olímpica. Y él trajo aquí el deporte. A él lo ayudó otro maestro, también él venía de la Normal Superior del sur de Tamaulipas, Guillermo Rodríguez Delgado, maestro excelente también, curiosamente de las áreas de exactas biológicas, pero siempre dedicó a las sociales humanidades y a los deportes. Guillermo Rodríguez Delgado. Otro joven que llegó con ellos, Marco Antonio Pérez. Estos tres hombres hicieron una trinca increíble en la escuela e hicieron un entrenamiento único. Fuimos tricampeones de atletismo. Entonces había constantemente olimpiadas atléticas en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Estaba un enamorado del deporte, el maestro Antonio Pascual, con el que hubo una gran amistad y una gran también lucha, porque a veces discrepábamos y a veces había afán de superación de parte y parte. Estos tres hombres, Jorge, Guillermo y Marco Antonio, hicieron que la prepa fuera tricampeona en atletismo y que la última vez que competimos, el segundo lugar fuera Ciencia Nueva Madero. Fue algo impresionante. Barríamos en todas las pruebas de pista, de campo, de distancia corta y distancia larga. ¿Quién más nos ayudó en los deportes? Un maestro extraordinario llamado Baltasar Flores Reyes, ya finado. Balín, así le decían. Todos tenemos apodos, luego les platico los míos son legión. Pero este maestro llegó aquí cuando la escuela, no teniendo maestro de fútbol, había llegado a un segundo lugar interprepas. Y él empezó. Me gustó lo que decía su proyecto, me encantó. Y la escuela iba creciendo y fue contratado. Hizo un juego de entrenamiento y perdimos. Hizo otro juego y volvimos a perder. Hizo otro juego de entrenamiento y volvemos a perder. Entonces, yo le dije, oye, Baltasar, nunca me meto en esto. Libertad de cátedra. Pero oye, si el maestro ganábamos y ahora estamos perdiendo, pues ¿cómo está esto? No, maestro, es que he estado entrenando a los chamacos, enfrentándolos a equipos de cuarta y tercera división profesional. Le juro que vamos a ganar. ¿Y saben qué? Cumplió su palabra. Ganamos. No solamente no perdimos ningún juego, no empatamos siquiera. Finales de 7-1, 6-1 eran comunes y corrientes. Teníamos entonces en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el maestro de fútbol era uno que fue un gran futbolista tan pequeño, el Braulio Babi Pérez, a quien vi jugar. Babi Pérez seleccionó a los 11, con todos los suplentes también, además los agregó, y a 2 del equipo de Ciencia Nueva Madero. Uno Valdemar Mijangos y otro Francisco del Ángel. Baltasar Flores Reyes fue también algo muy importante para nosotros. No fuimos campeones en fútbol femenil porque casi no había. Apenas empezaba con 2 secundarias pioneras que eran las 5 y las 6. Nada más. Pero en fútbol también fuimos campeones. En básquetbol. Básquetbol tuve 2 maestros también extraordinarios. Uno
ya no vive, era mi hermano astral, nació el mismo día que yo, pero un poco después, a las 6 de la tarde, yo desde las 4, Juan Manuel Rosales Cuadrello, el tomate. El tomate porque estaba rojito, rojito, coloradito. Era un jugador de básquetbol increíble, un anarquista del básquetbol. Jugaba solo, jugaba 21. No le ganaba ni Rick Bonner ni Raga, nadie. Tenía un gancho muy raro y siempre que lo tiraba caía. Estaba entrenando día y noche en el Parque Méndez. Lloviendo a veces estaba tirando a la canasta. Tenía un aro casi increíble, pero no sabía jugar en pareja siquiera. Jugaba 21 solo y era invencible. Así que, como no podía enseñarles nada, él mismo sugirió que fuéramos por un amigo mío, también muy amigo desde la infancia, Ricardo Pombián, el Tigre. Pues el Tigre llegó con nosotros perfectamente bien, pero tenía un problema. Él no quería tener mujeres. Las mujeres no sirven para el básquetbol, decía. Total, discutimos, peleamos, amistosamente, claro. Finalmente lo convencí. ¿Saben qué? Fuimos bicampeones. 2 veces el equipo masculino ganó y 2 veces el equipo, que ese sí lo hizo. El equipo masculino venía casi de la secundaria 4, de Madero, que tenía un equipo que eran los campeones permanentes cada vez que había torneos de básquetbol. Así que llegaban hechos. Voy a explicar por qué llegaban hechos. Y el equipo de básquetbol femenil también fue campeón. Pasó un detalle muy curioso que corroboró lo que él decía. Jugábamos contra la Metropolitana, una escuela también ya desaparecida. Y en una salida lateral salió nuestra capitana, que era Lorena Yasmín, una chica muy alta, que vivía con nosotros como hija de familia. Salió rumbo a la canasta equivocada, es decir, a la de la escuela, Ciencia Nueva. Y ahí va a tratar de meter la canasta. ¿Y qué creen? Ahí están las otras de la Metro impidiéndole que la metiera. O sea, se equivocaron. Los dos equipos se equivocaron y Ricardo me decía, ¿ves? Las mujeres no tienen idea de lo que es básquetbol. Pero bueno, esto fue una exageración, pero ahí la historia pareció darle la razón a nuestro Ricardo, inolvidable Tigre Pombián, mundialista mexicano, de primer nivel. Lo tuvimos de maestro. Y algo sorprendente, sin ninguna historia, sin ningún pasado todavía, llegó alguien de México, se llamaba Rufo Barrios. Dijo, vengo del CEDOM, soy maestro de deportes, quiero entrenarle a usted un equipo de voleibol. Lo vi jugar, su equipo. Habíamos quedado en segundo lugar. Éramos una chiquilla, hasta eso medio bajita, pero brincaba desde mucho y remataba de todos lados. De las 6 posiciones de voleibol remataba. Y esa chiquilla, con un equipo bastante bueno, había quedado en segundo lugar. Pero voy a explicar. Nos llegó completito el equipo de secundaria, de la secundaria de Pueblo Viejo, que eran las campeonas del estado de Veracruz. Vamos a ver por qué llegaron. Y llegaron con nosotros. Y entonces fue un refuerzo tremendo. Y con Socorro, que estaba ahí, no hombre. Y con Rufo Barrios. Pero aparte nos llegó un equipo completo de varones. También, fíjense qué tristeza, qué gente tan brillante tiene el estado de Veracruz, en todo el estado. Pero la tiene también en esta zona norte, que ha estado siempre, siempre olvidada del centro. No lo toman en cuenta. En Matarredonda, la ciudad donde yo, por cierto, nací, ahí hay una secundaria. Y los chiquillos de la secundaria, todos altos, delgados, todos, fueron campeones del estado de Veracruz varonil. Y esos llegaron, pero en bloque, todos, a nuestra preparatoria. Con estos dos grupos, Rufo hizo un torneo excelente, 2 veces también.
Fuimos bicampeones de básquetbol varonil y femenil. Y desde luego, en lo que refiere a marcha olímpica, Jorge de la Cruz, Jorge tenía ahí un equipo que simplemente en la marcha olímpica y en carreras de fondo éramos francamente invencibles. ¿Por qué llegaba la gente así? Yo inventé se llamó Olimpiada Cultural. Digo inventé, pero no es cierto. Yo me traía una idea y la comunicaba con todos los maestros. Y todos, se los juro, y todas empezaban a aportar y a enriquecerla. Al final la idea ya no era mía. Todos le ponían cosas. Memo, Pedro, Mario Chi, otro maestro buenísimo de matemáticas. Aquí todos los maestros hacían de todo. Eran todólogos en el buen sentido de la palabra. Ajonjolí de todos los goles. A todos le entraban. A todos le entrábamos. Trabajamos sábados y domingos. Entonces la Olimpiada era académica, era artística, era atlética y deportiva. Había concursos para las secundarias, para los años terceros. ¿Qué buscaba yo? Una élite de chicos y chicas que les gustara lo académico, matemáticas, o español, o historia, o geografía, o biología, o inglés, o ajedrez. Artístico, lo que hubiera. Me di cuenta que había maestros de cuestiones artísticas muy olvidados y que eran excelentes. Flautas, mandolinas, coros, guitarras, estudiantinas. Había múltiples cosas, tanto que mejor decidimos casi premiar lo que hubiera. Y el flujo de gente con cuestiones artísticas era importante. Otros oratoria, otros declamación, otros canto coral, otros poesía coral. Y luego venía aparte el fútbol, el básquetbol, el voleibol. Nunca pudimos tener natación. No teníamos alberca. Y todo esto generó que esa olimpiada que hacíamos llegó a tener hasta 20 secundarias. Venían los de Tampico Alto, que por cierto yo creo que venían corriendo, pues eran los mejores para carreras de 3,000, 5,000 y 10,000 metros. Yo creo que entraban, que ahora era terriblemente duro, los quería a las 7 de la mañana aquí, llegaban a las 7:05 los rezaba. La verdad es que fui muy inconsciente yo en esa época. Pero bueno, entonces el chiquillo que quería atletismo venía, que quería fútbol venía, quería básquetbol venía, quería voleibol venía, marcha olímpica venía, oratoria, declamación, canto coral, poesía coral o academias, matemáticas, venían. Nos nutrimos de una élite de este pueblo mexicano maravilloso, de toda la zona. Esta olimpiada jalaba gentes de todas las secundarias. Los directores y directoras, Edelmira Bozano, Rosario Cinco Espinosa, Caro Preciado, muchos, Froilán, muchos, todos ayudaban, todos cooperaban y todos acudían. Dábamos mucha premiación. Dábamos un premio económico que era entonces para mí muy fuerte, 3,000 pesos al primer lugar, 2,000 al segundo y 1,000 al tercero. ¿Y cómo hacemos esta contabilidad? Por puntos. Nos reunimos para evitar caer en los errores de las Olimpiadas Mundiales y dábamos puntajes distintos según fuera prueba individual o colectiva. Valía más que un declamador, un grupo de poesía coral. Valía más que una oradora, un grupo de canto coral. Valía más porque además también en deportes eran muchas eliminatorias y contraeliminatorias que había que hacer para llegar al primer lugar. Al final, todas las escuelas que participaban se llevaban premios. Dábamos medallas
dábamos trofeos y dábamos algo que los maestros de deportes pidieron. Artículos deportivos, balones, pelotas, etcétera. Tuvimos hasta equipo de béisbol y lo promovíamos. Luego platico una historia muy curiosa de ellos. Pero esta Olimpiada sirvió para demostrar primeramente que el magisterio de Tamaulipas, de Veracruz, trabajaba con mucho amor, con mucho cariño y a veces con muchas limitaciones porque no había recursos. Llenábamos el auditorio del municipio con las escuelas participantes el día de la inauguración. Nos ayudaba don Joaquín con autobuses. ¿Por qué don Joaquín? Siempre vi yo a don Joaquín como un hombre con muchas cosas positivas para la colectividad. Con muchas cosas que había que aprovechar y las aprovechamos. Nunca de forma personal. Ya expliqué que la prepa se inscribió por obra y gracia de la bondad desinteresada de David Efraín Gómez Fuentes. El edificio que aún conservo y que es mío es herencia de mi padre y mi madre para mí. Soy hijo único. Don Joaquín me ofreció apoyo económico muchísimas veces. Lo negué permanentemente. Porque en esa época tenía yo mucha gente. Mucha gente. Esta escuela estaba llena en la mañana. De hecho, nos prestaban un local cercano aquí. Y un grupo se turnaba andando un rato, un día, en la calle. Primero marchando y luego hacemos deportes en la plaza. La plaza 2030 era nuestra y la gente ahí también. Mucho se habla a veces de las bandas y de la situación de la inseguridad. Aquí nunca tuvimos esa situación. Todo el mundo nos conocía. Y muchos de esos niños que tenemos aquí eran de esas colonias, de esas gentes, que eran gentes muy sanas y muy buenas. Bueno, esto es una parte de esta escuela que así nació. Nació cuando le dije a doña Edith ciencia nueva y le encantó. Tuvieron que ver mucho en esta escuela, ya dije, David Efraín Gómez Fuentes, en su incorporación y en su apoyo. Tuve un gran apoyo en el maestro Roberto Guillermo Ruiz Vega, un hermano para mí. Fue maestro de inglés y dio un curso de dibujo técnico industrial en 2 semestres. Luego explico por qué hicimos tantas modificaciones a los planes de estudio, para mejorarlos, para ampliarlos, con costo a mí mismo. Tuvimos una persona ahí, primeramente 2 grandes amigos, Ramón Hinojosa Amador y Eduardo Delgado de León. Pero nos dejaron, apoyaron, pero ellos tenían otra idea de la escuela y yo tenía otra idea completamente distinta. Fueron, sin embargo, muy importantes en sus inicios. Los primeros maestros que tuve aquí, uno fue Pedro Vega López y Mario Arsenio Chises, fundadores de la escuela. Estos los traje de la Escuela Normal Superior de Sur de Tamaulipas. Una maestra que ahí conocí también, María del Pilar Ochoa, una maestra extraordinaria, ingeniera, maestra de matemáticas y física. Tuve también 2 maestros buenos, muy buenos. Habían sido también mis alumnos. Todos fueron de alguna forma u otra mis alumnos. Víctor Rodríguez Ortega, un maestro extraordinario de historia. Sus clases eran encantadoras hablando de las dinastías de Europa. Nos demostró que no era el capricho ni el sibaritismo lo que explicaba los cambios de dinastías, sino que había situaciones complejas que explicaban por qué eran los Romanov de una forma, los Hohenzollern de otra, los Borbones de otra, los Habsburgos de otra, los Plantagenes de otra, etc. Otro maestro muy bueno,
Noé González Rodríguez. Nos dio una clase de lógica donde integró, no sé cómo todavía, de forma genial, la lógica aristotélica, la lógica fanderiana, la lógica clásica tradicional, la lógica atómica, la lógica dialéctica, y dio un curso que hacía que los chicos batallaran, pero que reflexionaran profundamente. Pedro Vea López no solo fue un maestro extraordinario de física y química, biología sobre todo, inventó unos proyectores, retroproyectores y microproyectores fascinantes. Esto era una real pedagogía para escuelas humildes, para escuelas con pocos recursos. Eran técnicas Freinet para pedagogía moderna de zonas. Luego empezaré a hablar de Celestin Freinet, que era un autor que manejaban tanto Pedro como Mario. Mario, sí, nos hizo aquí reglas de cálculo que ahora ya no enseñan. Nos hizo también máquinas simples, poleas fijas, poleas móviles, polipastos, cuadernales, planos inclinados, palancas de primero, segundo, tercer género para los alumnos de física. Tuvimos aquí un maestro llamado Isabel Rodríguez Delgado. Impresionante maestro de matemáticas, física y química. Él nos hizo un proyecto cloro industrial para albercas. Proyecto que nació porque yo quería la idea de Macárenco, la escuela productiva. Quería que mis muchachos tuvieran ingresos, aparte de aprender conocimientos, que aprendieran cómo ganarse la vida, porque nosotros cobrábamos muy barato. Ciencia Nueva, desde que nació hasta que terminó, fue la escuela que más barato cobró las cuotas escolares y que no inventó formas de exacción extras, para nada. Mucha gente que no tenía capacidad económica grande aquí se formó y orgullosamente lo reconoce, y estamos nosotros también muy orgullosos de ellos. Isabel Rodríguez Delgado hizo el proyecto de cloro industrial para albercas. Nos fue despojado, nos fue pirateado. La que checaba la calidad del proyecto dictaminó que no era viable, y luego supimos que estuvo aplicando en albercas de la zona. Así pasa cuando sucede. Tuvimos aquí también un maestro muy bueno llamado Abacú Garduño, Salvador Abacú Garduño. Él hizo dos proyectos. Uno, jugos, era el sinuito y la sinuita. Jugos en bolsa de plástico que aquí se hacían, íbamos a venderlos en las secundarias, lo cual, aparte de darnos ingresos, era publicidad permanente para la escuela. Sin embargo, prefirieron a alguien, no digo el nombre, a una persona que hacía un jugo con residuos de cáscara de naranja, de menor calidad, nutricional y de todo tipo. Y lo prefirieron a él que a nosotros. Chava Garduño hizo parte de otro proyecto. Sillas, que aquí también se hacían. Sillas resistentes, firmes y no grandes, no chicas, cómodas. Sillas derechas y hasta izquierdas. Una persona, no digo el nombre tampoco, presentó una silla mejor que la nuestra, increíblemente más barata. Anunció con pompa que tenía una fábrica de sillas ya haciéndola. A él le dio el contrato. No era cierto. Había comprado la silla en México y nosotros fuimos despojados de algo que ya estaba seguro. Hubo varias cosas que son tristes de recordar, pero son muy, muy importantes no olvidarlas. Ciencia Nueva tuvo maestros como Raúl Bazáñez, el autor del himno, un himno precioso,
impresionante, checado por músicos. El maestro que vivía aquí enfrente, un gran amigo también, y gran matemático, aparte de maestro de música, Garmendia, que tiene un grupo de violines muy especial y que conoce de música todo, también dijo que era un himno, que ya lo dirán ustedes, que tiene una enorme y gran calidad. Hay un maestro que no quiero en este rato olvidar, Guillermo Rodríguez Delgado. Este maestro nos dio algo llamado geohistoria. Geohistoria, por ejemplo, agarraba a los chicos, historia universal, Creta, los hacía dibujar la isla con todos los alrededores y con todas las zonas, no nomás Nosos, Palecastra, Teateada, todo, Festus, todo. Tocaba ver Micenas, Tirinto, Micenas de la mapa. Tocaba ver Esparta, Mesenia, Laconia, Argólida, el mapa. Tocaba ver las guerras del Peloponeso, Atenas, Esparta y las demás ciudades, polis, mapa. Las guerras greco-persas, las guerras médicas, el mundo persa, lo que es hoy Turquía, lo que es hoy Irán, lo que es hoy Irak y lo que es hoy Grecia, Albania, Yugoslavia, etc. Mapa. Eso a los chicos les dio una enorme profundidad en el análisis. Y eso por ahí venimos. Que además él fue el que metió aquí el tumbling. El tumbling yo no quería meterlo. Se me hacía peligroso. Se me hacía difícil. Riesgoso, sobre todo para las chicas. Más cuando me enteré que él quería que también las chicas brincaran. Pues, ¿qué creen? Terco, Memo. Ganó, pero demostró una enorme capacidad y un enorme sentido de responsabilidad. Las chicas nunca se lastimaron, una que otra caída, uno que otro rozón. Y ya platicaré después de la situación que se dio en un desfile del 20 de noviembre y que mereció los comentarios gratificantes del comandante de la zona militar, que había sido jefe de Estado Mayor con López Portillo, Miguel Ángel, que me olvidó ahorita el apellido, pero que era un tipo, un militar muy preparado, muy culto, que leía mucho sobre filosofía y quedaba impresionado con la escuela. Bueno, esto es todo por ahorita. Espero ser mejor para la próxima vez, pero sobre todo espero que ustedes vean esto, los exalumnos, los exmaestros. Voy a hablar de las dos escuelas. De la escuela estoy hablando ahorita de la era de Edith. Después hablaré de la era de Ana. Estoy profundamente orgulloso de las dos épocas, distintas, diferentes, pero muy intensas y que formaron gente muy valiosa, que está aportando lo mejor de sí misma a este México. Dios los bendiga a todos y ojalá y lo vean y quiero sus opiniones y quiero su participación. Dios los bendiga.